Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Gracias a Dios que nos permite estar juntos nuevamente. Seguimos con esta serie maravillosa del libro de Proverbios y vamos a ver hoy con el título ¿Quién es tu consejero? ¿Quién es tu consejero? Es muy importante lo que hoy vamos a hablar porque necesitamos saber bien, tener bien claro quién nos aconseja, quién es nuestro consejero, a quién nos acercamos para pedir consejo. ¿Quién es tu consejero? Esta es la pregunta con la que iniciamos esta enseñanza. Veamos que saltamos del chisme al consejo, ¿sí? Del versículo anterior a este. Saltamos del chisme al consejo. Los consejeros son necesarios en todos los ámbitos. Siempre necesitamos rodearnos de consejeros. Como vamos a ir viendo ahora en el desarrollo de esta enseñanza, los consejos pueden dar dirección a uno u otro lado. Según con qué tipo de consejeros te rodees, es el acierto o el error que vas a tener. Todos necesitamos ser aconsejados. Todos necesitamos rodearnos de personas que nos aconsejen. Los sabios buscan rodearse de personas que los hagan crecer. Los necios se buscan entre ellos. Entonces repito esto, los consejeros son necesarios en todos los ámbitos y los consejos pueden dar dirección a uno u otro lado, hacia el acierto o hacia el error según los consejeros. Tenemos muchos casos en la Biblia que nos muestran cómo los consejos sabios o los consejos necios llevaron para uno u otro lado a la gente o a los pueblos. Recordemos que nunca los corruptos buscarán consejos de sabios íntegros, ni los íntegros buscarán consejos de corruptos perversos. Eso tenemos que tenerlo bien claro para ver qué decisiones vamos a tomar. Veamos qué dice Proverbios 11:14, que es el que vamos a ver hoy. Proverbios 11:14 dice, por falta de dirección se arruina un pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Repito, ¿cuál es? Por falta de dirección se arruina un pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. La primera parte de este proverbio dice, por falta de dirección se arruina un pueblo. Deberíamos añadir que por falta de dirección sabia se arruina un pueblo, ¿cierto? Porque siempre hay una dirección, correcta o incorrecta. Siempre que pidamos consejos o siempre que tomemos un rumbo, hay una dirección y puede ser la correcta o la incorrecta. Cuando no se direcciona correctamente a un pueblo, todas las direcciones que tome serán incorrectas. Es decir, tenemos una dirección correcta. Por eso tenemos la palabra pecado. La palabra pecado significa errar al blanco, tomar la dirección incorrecta. En el hebreo, la palabra pecado es la palabra abón. Y esa palabra abón significa errar al blanco o significa errar a la dirección o errar a la palabra de Dios. En el griego está la palabra amartía, que es precisamente errar al blanco, que eso se denominaba a los arqueros cuando erraban al blanco, esa palabra era amartía. Entonces, veamos esto. Cuando no se direcciona correctamente a un pueblo, todas las direcciones que tome serán incorrectas.
incorrectas. Y eso lo estamos viendo a menudo, hoy en día lo estamos viendo, principalmente en nuestra nación, ¿sí? Todas las direcciones o todas las direcciones que toman y todos los consejos que se dan son incorrectos, no invocan una. El mundo entero sin Dios, fíjense ustedes esto, y es fácil observarlo, el mundo entero sin Dios está yendo a su propia destrucción por dejar a un lado la única dirección correcta que existe, la palabra de Dios. ¿Saben que la palabra de Dios es la única dirección correcta que existe? La palabra de Dios es el oriente, no el norte. Todas las brújulas están imantadas hacia el norte, pero resulta que la dirección correcta es el oriente, es la salida del sol. Esa es la dirección correcta, es el punto cardinal que Dios nos dejó. Y la palabra de Dios es nuestro oriente. Por eso podemos estar bien orientados por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en la lectura y la instrucción y el oír la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es la que nos orienta, la que nos da el oriente correcto. Nuestro país, por ejemplo, nuestro país jamás tuvo un grupo de consejeros que brinde seguridad al pueblo. Por eso estamos en ruinas. Los gobiernos quieren acertar con la dirección correcta, pero esto no es nuevo ni es nuestro. Fijémonos en esto, en un ejemplo que ya lo di muchas veces, así que solamente ahora lo voy a repasar. Cuando Salomón escribe este proverbio, es para que su hijo Roboam, que es quien lo va a suceder en el trono, lo lea y preste atención. Pero hizo lo contrario. Ni bien Roboam sucedió a Salomón en el trono, tomó la peor decisión que un gobernante puede tomar: desoír a los sabios consejeros, a los ancianos consejeros que lo aconsejaron correctamente, y escuchar a los muchachotes jóvenes que se criaron con él y que eran tan perversos como él. Por alguna razón, David, cuando escribe el Salmo 1, que ahora lo vamos a repasar, dice: el que no anduvo en consejo de malos. Esta historia de Roboam la encontramos en el capítulo 12 del primer libro de los Reyes, o el primer libro de Reyes. Y ahí vamos a ver, lo pueden repasar, no lo vamos a leer ahora porque ya lo hemos visto varias veces para otros ejemplos. Van a ver ustedes el terrible error que cometió por perverso, al escuchar el consejo de los jóvenes que se habían criado con él, porque la Biblia inclusive da hasta este detalle: aquellos que se habían criado con él. ¿Qué consejo le pueden dar jóvenes que se habían criado con él? Jóvenes que se habían criado a su lado, quizás viéndolo como el niño mimado, aprovechándose de las riquezas que tenía Roboam o sus padres. ¿Qué consejo le van a dar? Sin embargo, los ancianos le dieron un consejo correcto, el cual, si Roboam lo hubiese escuchado, todo Israel lo hubiese seguido. Pero en el momento en que Roboam desoyó el consejo, se dividió el reino. Israel por un lado, Judá y Benjamín por otro. Porque ese es el problema cuando se desoye la palabra de Dios o se desoye el consejo correcto. Siempre que se desoiga el consejo correcto, siempre que no se tome la dirección correcta, todas las demás direcciones son incorrectas. Lamentablemente, cuando nosotros vamos al capítulo 11, vamos a ver que su padre Salomón perdió el rumbo primero y con él todo el pueblo. La falta de dirección sabia dividió la nación en dos partes y entró en decadencia. Observemos lo que puede suceder cuando no escuchamos el consejo correcto.
Comparemos este proverbio 11:14 con el proverbio 24:6. El proverbio 24:6 dice: con sabios consejos harás tu guerra. Prestemos atención a esto, porque todos nosotros tenemos una guerra que librar o una batalla que librar. Dice, y en la multitud de consejeros habrá victoria. Repito el proverbio 24:6. Con sabios consejos harás tu guerra, y en la multitud de consejeros habrá victoria. Con sabios consejos harás tu guerra, y en la multitud de consejeros habrá victoria. Aunque cada ser humano tiene autonomía propia, todos necesitamos el consejo sabio de alguien experimentado. ¿Por qué es que vivimos o tratamos de vivir estudiando o leyendo las Escrituras? Porque es el sabio consejo de Dios, porque no es solo dirección, no es solo conocimiento para poder aconsejar a los demás, es conocimiento y sabiduría para nosotros, para dirigir correctamente nuestros pasos, para que nuestra vida no pierda el rumbo. Eso es necesario entenderlo. Todos los seres humanos tenemos autonomía propia, cada uno podemos tomar la decisión que querramos. El problema es que cuando nosotros tomamos una mala decisión, no solo somos afectados nosotros, sino que afectamos a todos los que están alrededor nuestro, a todos aquellos con quienes tenemos contacto. Una vez que hemos tomado la dirección incorrecta, vamos a afectarlos a todos. Nosotros podemos llevar correctamente nuestra familia, nuestra congregación, podemos llevar correctamente nuestra propia vida, siempre y cuando prestemos atención. Nuestra voluntad se someta a la voluntad de Dios y podamos escuchar su palabra. Siempre la palabra de Dios es la que nos va a dar correcta dirección. ¿Por qué transmitimos el consejo de la palabra de Dios? Porque todo aquel que lo oiga, que quiera oírlo y obedecerlo, tomará la dirección correcta, tomará la correcta dirección. Miren, cada vez que nos preguntemos por qué tenemos que conocer proverbios, miren esto, cada vez que nos preguntemos por qué tenemos que conocer proverbios, debemos volver al capítulo 1 para refrescar nuestra memoria y tomar consejo para nosotros y para poder aconsejar sabiamente a otros. Cada tanto debemos volver, cada tanto cuando estamos perdiendo el entusiasmo o estamos perdiendo la conexión con el libro de Proverbios, tenemos que volver al capítulo 1 y refrescar por qué razón tenemos que escuchar y conocer Proverbios. Proverbios capítulo 1, verso 1 al 7, nos da la clave para todo el libro de Proverbios. Esta es la base para prestar atención a los Proverbios y, por supuesto, a toda la Biblia. Cuando nosotros volvemos al capítulo 1 de Proverbios, nos refresca por qué estamos siguiendo el libro de Proverbios. Dice capítulo 1 del verso 1 al 7. Quizás esto lo repitamos una y otra vez en el transcurso del estudio del libro de Proverbios, pero nos es necesario grabarnos y refrescar la memoria de por qué estamos siguiendo el libro de Proverbios. ¿Proverbios de quién? De Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué? Para adquirir sabiduría e instrucción. ¿Sí? Ser instruidos, saber hacia dónde vamos por la instrucción que recibimos. Para comprender las palabras de la inteligencia. ¿De qué inteligencia? ¿De la nuestra? No, de la de Dios. Para recibir el consejo de prudencia. Consejo de prudencia. Siempre en el libro de Proverbios tendremos un consejo de prudencia. De justicia, un consejo de justicia y un consejo de derecho y equidad.
para dar sagacidad al incauto y a los jóvenes ciencia y discreción. Dice, óiganlo también el sabio y aumentará el saber. Y el entendido obtendrá consejos sabios. Para hacer entender el proverbio y la parábola, es decir, las comparaciones. Las palabras de los sabios y sus enigmas, aquellas cosas que son enigmáticas, que son difíciles de entender, o que hay que investigar mucho para descubrir. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Ven? Entonces siempre toda persona que se aboque a entender, a escuchar, a seguir el consejo de Dios, se equivocará porque es un ser humano, pero serán cada vez menos las veces que se equivocará. Porque la palabra de Dios nos va transformando de adentro hacia afuera y nos va mostrando y va cambiando nuestra mentalidad, va cambiando nuestra mirada de las cosas, nos va haciendo prudentes, sensatos, íntegros, sencillos. Es necesario. Miren, esta es la base para prestar atención a los proverbios y por supuesto a toda la Biblia. Hay un proverbio en 8:33. Prácticamente todas las traducciones basadas en el texto masorético añaden Proverbios 8:33 que dice: atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Pero hay un problema con ese proverbio. Muy lindo proverbio, pero hay un problema con ese proverbio. La Septuaginta, que es la traducción fiel del hebreo al griego del año 200, de más o menos el 200 a.C., no lo registra, porque es añadidura de los masoretas. Y claro, nosotros vemos los comentarios sobre este Proverbios 8:33, los comentarios son muy lindos, pero resulta que ese proverbio es una añadidura del texto masorético. Así que ese proverbio no existe. Proverbio 8:33. Hay personas que en lugar de aliviar el dolor y la angustia, atormentan con sus palabras. ¿Han estado cerca de personas que en lugar de aliviarte el dolor, de aliviarte la angustia, de traer una frescura por su exhortación, por su ánimo, te atormenta con sus palabras y ya no tenés ganas de escuchar nada? Esto le estaba pasando a Job. Miren ustedes, Job está hastiado de sus amigos consejeros. Job, capítulo 16, verso 1 al 5. Miren, el hartazgo que tiene Job de escuchar a sus amigos. Job, capítulo 16. Miren ustedes, capítulo 16 de Job, verso 1 al 5. Vamos a ver cómo Job está harto de escuchar a sus amigos consejeros, que más que traerle alivio, traerle frescura con su consejo, lo están atormentando cada vez más. Job respondió y dijo, verso 1 del capítulo 16, he oído muchas cosas como estas. Imagínense, 16 capítulos anteriores escuchando a sus amigos, ¿no? O 14 capítulos anteriores escuchando a sus amigos. Y encima los tiene que seguir escuchando, ¿no? Mire cómo les dicen, tristes consoladores me sois vosotros, o tristes consejeros, tristes consoladores, porque alguien que nos consuela es un consejero, y alguien que nos aconseja es un consolador para nosotros. Tristes consoladores me sois vosotros. ¿Habrá fin para las palabras huecas? Fíjense ustedes, en la angustia en la que estaba Job, en el tormento que estaba viviendo Job en este momento. Y que vengan personas habladoras, como los tres amigos, que hablaban y hablaban y hablaban. Llega un momento que en lugar de aliviar el dolor, lo profundizan. Job tiene ganas de echarlos a patadas a sus amigos.
¿Qué te hace responder así? Yo también podría hablar como vosotros. Está en su tormento, está en su situación, Job. Los amigos no se están poniendo en el lugar de Job, tampoco pueden. Yo también podría hablar como vosotros. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, si ustedes estuvieran en mi lugar, yo también podría, y yo estuviese en el lugar de ustedes, yo también podría hablar igual que ustedes, ¿eh? Podría hilvanar vocablos contra vosotros y menear la cabeza contra vosotros. Pero os alentaría con mi boca. Esto dice Job, que en el lugar de los amigos y los amigos en el lugar de él, dice, pero os alentaría con mi boca, yo los alentaría, y el movimiento de mis labios calmaría vuestras penas. Aunque hablo, porque en este momento él está hablando, dice, no se calma mi dolor, y si me abstengo, ¿se aleja de mí? Fíjense ustedes el verso 7, dice, ahora precisamente me ha extenuado, has desolado a toda mi familia. Fíjense la angustia, el dolor que está viviendo, el tormento que está viviendo. Encima tiene 3 amigos que son como un taladro en la oreja, son como una gotera, una gotera continua, taladrándole los oídos, porque ni siquiera lo están aconsejando, sino que lo están taladrando. La angustia crece y encima, cuando él habla, ni siquiera puede encontrar consuelo. Qué terrible cuando tenemos personas alrededor nuestro que en lugar de aconsejarnos y aliviar nuestro dolor, nos meten más dolor, ¿sí? O nos atormentan. Y esto no estoy diciendo de que, cuidado con esto, porque con lo que estoy diciendo es que nosotros debemos decir la verdad, las cosas como son. Pero para aliviar el dolor del otro, no puedo decirle a una persona que está errando el camino simplemente para quedar bien con la persona que siga errando el camino. No puedo hacer eso. Pero mis palabras no tienen que ser un taladro, tienen que ser un consejo. Mis palabras no tienen que sonar como huecas, tienen que tener profundidad cuando doy un consejo. Hay que buscar la profundidad de las cosas. Y en muchas oportunidades mejor no decir nada, simplemente escuchar. Saben que muchas veces el mejor consejo se da simplemente escuchando. Miren ustedes. Cuando Isaías profetiza, miren qué maravilloso es esto. Cuando Isaías profetiza la manifestación del Mesías a Israel, entre los títulos que se le atribuyen, es el de consejero, título que en sus 3 años y medio de ministerio, aconsejando acertadamente a cada persona que necesitó su consejo. Miren Isaías 9:6. Quizás yo no había prestado atención a esto hasta hoy o hasta estos días que he estado preparando esto. Dice 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El dominio está sobre su hombro. Su nombre es llamado admirable. Entonces tiene en su nombre hay títulos. Y entre esos títulos, entre esos 5 títulos, está admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Consejero. Hay traducciones que ponen admirable consejero todo junto, pero en realidad la traducción correcta es admirable, consejero, pues son 2 títulos diferentes, es admirable y es consejero. Admirable, consejero, ¿ven? Admirable y consejero, perdón. Consejero. Entonces, si es consejero, fíjense que antes de que Jesús viniera a la tierra,
de que antes de que el Logos se hiciera carne, de que Dios se haga carne, ya era consejero, el Mesías preencarnado, el Logos preencarnado en sus apariciones de la eternidad a la tierra desde la fundación del mundo. Fíjense ustedes que ya era consejero, y cuando él viene a la tierra, en sus 3 años y tanto de ministerio, él vivió aconsejando a la gente, y la gente jamás se fue sin un consejo correcto, preciso, que da en el blanco, porque Jesús fue sin pecado, es decir, Jesús no erró nunca al blanco, entonces sus palabras fueron certeras, y no están todas escritas en los evangelios, fueron escritas algunas de las muchísimas palabras de Jesús, porque Juan mismo dice que si todos los hechos o dichos de Jesús se hubiesen escrito, no cabrían los libros en el mundo, dice. Así que imagínense cuántas palabras y consejos dio Jesús. Por eso es consejero, pero sigue aconsejando hoy. A pesar de que hace 2000 años atrás fue crucificado, muerto, resucitado, sigue aconsejándonos hoy. Y su consejo perdura y perdurará por siempre, porque su consejo es su palabra, y su palabra es la que nos aconseja, y su palabra es firme, eficaz. Miren, él aconsejó a todo el que necesitó consejo. Por esa razón es que debemos seguir el consejo de Dios y su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay criatura escondida en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Por qué Dios nos aconseja correctamente? ¿Y por qué nosotros debemos aprender de Dios para aconsejar correctamente? Porque tendremos que rendir cuenta ante aquel que aconseja correctamente. Imagínense ustedes que podemos errar el camino, y en alguna oportunidad quizás demos un mal consejo por no tener el conocimiento suficiente, pero tenemos que estar dispuestos al cambio. Tenemos que estar dispuestos constantemente a la transformación. Estas palabras que dije están en Hebreos 4, versos 12 y 13. Ahora, quiero ir terminando con esto. El Salmo 1 es claro con respecto a quién escuchamos a la hora de pedir consejo. Miren la maravilla de esto. Miren lo maravilloso de lo que dice el salmista. No sabemos si es David el que lo ha escrito, porque no tiene colofón, es decir, no tiene un título de introducción, pero miren lo que dice. Las bienaventuranzas del varón que no anduvo en consejo de malos. Fijémonos en dónde buscamos consejo. ¿Quién es tu consejero? Dice, el varón que no anduvo en consejo de malos. Podemos decir, la mujer que no anduvo en consejo de malos. Mirá bien quién es tu consejero. Ni se detuvo en camino de pecadores. ¿Por qué? Porque ningún consejo bueno va a venir de caminar entre los pecadores. Ni en silla de escarnecedores o burladores, también podemos decir, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, es decir, a la mesa de los burladores, o de los que se burlan, no solo de la gente, sino se burlan de Dios y se burlan de su palabra. Sino que en la Torá de Yahvé está su delicia. La Torá, que es esa guía para dar en el blanco, ¿sí? Y su ley susurra día y noche. Observemos entonces que
el hombre o la mujer bienaventurado, que es dichoso, que tiene la dicha, es porque nunca se sentó, es decir, no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, ¿a dónde está el cambio aquí? ¿A dónde está el cambio? El cambio está en esto. Sino que en la Torá de Yahvé está su delicia. ¿Dónde encuentra el consejo? Lo encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios. Y la encuentra en aquellos que enseñan la palabra de Dios. El buen consejo lo vas a encontrar siempre en alguien que tiene la mente de Cristo. Y que cuando vengas a sentarte o vayas a sentarte con una persona para pedir un consejo, siempre te va a dar un consejo a partir de la palabra de Dios. Y ese consejo va a ser acertado. En la gran mayoría de veces va a ser acertado. Dice, será como árbol plantado junto a surcos de riego. ¿Qué es un surco de riego? Es un surco que se maneja con el pie, donde viene el agua, y se lo lleva, se lo guía a donde está el árbol, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace será prosperado. ¿Por qué? Porque buscó el consejo en el lugar correcto. Entonces la pregunta es, ¿quién es tu consejero? ¿Quién te aconseja? Imagínense ustedes que el gobierno buscara el consejo en la palabra de Dios, que el gobierno buscara consejo, que llamara a hombres sabios, y le dijeran, no solo pastores, estoy hablando de médicos, estoy hablando de personas de distintas áreas, de distintos rubros, pero que son sabios, que han aprendido, que conocen bien, que no nos van a decir lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Porque el buen consejero no te va a decir siempre lo que querés escuchar. En muchas oportunidades te va a molestar lo que el buen consejero te dice. Ahora, lo malo está en que rechaces a ese buen consejero porque te dio un buen consejo y no está de acuerdo a lo que vos querés hacer. Esa es la diferencia. Miren ustedes la diferencia que hay en los versículos siguientes. No así los malos, que son como la paja que arrebata el viento, por lo que no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, jamás estarán. Porque Yahvé conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos conduce a la perdición. El consejo de los malos conduce a la perdición. Senda es consejo. Senda es caminar. Y nosotros caminamos según el consejo que nos dan o el consejo que estamos que estamos aprendiendo. ¿Ven? Entonces, por falta de dirección se arruina un pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Con sabios consejos harás tu guerra, en la multitud de consejeros habrá victoria. ¿Qué falta me hace a mí, Marcelo? ¿Qué falta me hace rodearme de personas sabias que me den un buen consejo, que me rodeen, que me ayuden, que me levanten en los momentos de mis caídas, que me asistan, que me digan, no, por ahí no vamos a ir por acá porque por ahí vamos a errar el camino? ¡Qué maravilla! Necesitamos amistad con personas sabias. Necesitamos tener amigos sabios, reunirnos con amigos sabios, que nos lleven de la mano, que nos hagan crecer, que nos den esa inyección de fe y de esperanza. Necesitamos hombres y mujeres sabios, rodearnos de hombres y mujeres sabias. No busques reunirte con personas que en lugar de hacerte crecer, te estancan,
o que te llevan siempre a errar el camino. No busques ese tipo de persona. Busca personas mira lo que te digo, que aunque no tengas mucha afinidad con esa persona, pero sabes que es un consejero, que es un verdadero consejero, y que cuando te dé un consejo seguro que va a ser acertado. ¿De qué te sirve tener afinidad con necios? ¿De qué te sirve tener afinidad con personas que en lugar de hacerte crecer te estancan o más bien te detienen o te hacen retroceder, peor todavía? No busques ese tipo de consejos. No busques ese tipo de consejeros. La pregunta esta noche es: ¿quién es tu consejero? Quiero cerrar con esto, con esta enseñanza, o quiero cerrar esta enseñanza con las palabras de Pablo en Hechos 20:27. ¿Saben qué dice Pablo en Hechos 20:27? Porque no me retraje de anunciaros todo el propósito de Dios o todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque el mejor consejo viene de la palabra de Dios, que es la que da propósito a la vida. ¿Vos querés tener propósito en tu vida? Hoy quizás estés viviendo la incertidumbre porque no sabes qué rumbo vas a tomar. Pero ¿sabes una cosa? Cuando estás dispuesto a escuchar el consejo de la palabra de Dios, cuando estás dispuesto a escuchar consejeros, esclavos de Dios, que han sometido su voluntad a la voluntad de Dios, cuando estás dispuesto a escuchar eso y no cerrar tus oídos a ese consejo, entonces hoy quizás estés en la incertidumbre, pero verás que cuanto más oscura es la noche, más cerca está el amanecer. Que cuando estás en la peor de las incertidumbres, es porque estás más cerca de la claridad. Pronto se te hará claro el camino. Pronto sabrás qué hacer. Pero busca consejo de aquellos que ya pasaron por ahí. Si tenés personas si vos tenés personas que aunque no tengas gran afinidad con ellos, pero sabés que son buenos consejeros, pues acércate a ellos. Pegate a personas que te aconsejen correctamente. Es necesario eso. Qué maravilloso. Yo cuento a veces a mi familia o a las personas que a veces me encuentro con personas que después que he hablado con esas personas he crecido, he dado un paso más en el conocimiento, que he aprendido algo más. ¿Y cómo te das cuenta de que verdaderamente son personas que te edifican? Porque la persona no solo tiene conocimiento, no solo tiene sabiduría, sino que está interesado en transmitírtela. Quiere transmitirte todo, porque no quiere quedarse con nada. ¿Saben por qué? Me gusta transmitir la palabra de Dios, porque me gusta transmitir todo el consejo de Dios, todo el propósito de Dios, porque no me quiero ir de esta tierra quedándome con algo, porque sea que Dios le dijo a Ezequiel, vas a hablar todo lo que yo te diga que hables, y por supuesto que no te van a escuchar, ni siquiera te van a hacer caso, ni siquiera van a obedecer. Pero vos decís todo lo que yo te digo que digas. ¿Saben qué? Yo me siento feliz, dichoso, cuando yo puedo anunciar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, todo aquello que Dios me va mostrando. Porque ¿saben qué? Yo me vacío y Dios va añadiendo a mi vida. Yo no quiero ser un estanque. Yo no quiero ser aguas estancadas. Quiero ser aguas en movimiento. Acércate a personas que te aconsejen. Quizás no te guste lo que te vayan a decir porque va en contra de lo que vos querías o pensabas. Muchas veces, si fuera por lo que yo pienso, lo que quisiera hacer, seguro que no me
seguro que no me acercaría a la palabra de Dios, porque mi humanidad me lleva para otro lado. Porque yo tengo que tener cuidado con mi humanidad y someterla a la palabra de Dios. La palabra de Dios muchas veces me dice lo que yo no quiero escuchar. El consejero que aconseja mediante la palabra de Dios te va a decir muchas veces las cosas que no querés escuchar, pero escúchalas, porque sin dudas, si aprendes a escuchar y a obedecer, Dios te va a sacar a victoria. Por eso la palabra Shema en hebreo tiene tanto significado para nosotros los cristianos. La palabra Shema significa oye y obedece, escucha y obedece. Le dice Shema Israel, escucha Israel, escucha Israel, escucha y obedece. Iglesia, escucha y obedece. No obedezcas a hombres, obedece a Dios, a su palabra y a consejeros que te aconsejan mediante la palabra de Dios. Y eso te va a sacar a flote, eso te va a llevar hacia adelante. Hasta aquí quiero llegar con esta enseñanza. Espero que realmente les haya bendecido, les haya ayudado, asistido. Y quiero orar con ustedes, cerrar con una oración, para que Dios nos ayude realmente. ¿Saben qué necesidad que tengo de reunirme con consejeros, con hombres sabios, mujeres sabias? ¿Qué necesidad que tengo de tener amigos sabios que me ayuden, con los que me pueda reír, con los que pueda llorar, pero con los que le pueda contar las cosas, pero que tenga una palabra sabia? Imagínense que nos reuniéramos con amigos como los que tenía Job, que eran como taladros a los oídos de Job, eran como una gotera continua. Qué maravilloso es rodearse de personas sabias, escuchar el consejo sabio de las personas. Qué maravilloso es poder escuchar a personas que alivian nuestro dolor, alivian nuestra incertidumbre, que nos dan un consejo y de pronto se nos hace luz. Saben que en una simple conversación, que en las simples conversaciones, que a veces el solo hecho de poder hablar con otra persona, hasta se pueden resolver los problemas en esas conversaciones, sin tener uno que ser tan sabio como para resolverle los problemas a todas las personas, porque no podemos. Pero el solo hecho de tener una preciosa charla, qué maravilloso que es. Por eso necesitamos hablar, por eso nos reunimos aquí los miércoles a orar y los días sábados nos reunimos alrededor de una mesa a hablar la palabra de Dios, a escuchar el consejo de Dios, a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y qué maravilla cuando hay un ida y vuelta, cómo aprendo de mis hermanos. Por eso la pregunta, y cierro con esto, ¿quién es tu consejero? ¿Quién es tu consejero? Llegamos hasta aquí, oramos. Maravilloso Papá, te doy gracias por tu gran amor y tu misericordia. Oro en esta hora para que nos ayudes y nos guíes, para que nos fortalezcas, para que nos ayudes a avanzar, Señor. Rodéanos de personas sabias. Ayúdanos a encontrar personas que estén dispuestas a ayudarnos, a asistirnos. Pero más allá, Señor, de lo físico o lo económico, que nos ayude, Señor, a caminar en tu palabra. Te ruego por nuestros jóvenes, por aquellos jóvenes que están en tu iglesia, Señor, que son de tu iglesia. Unílos a personas que también, Señor, te amen y te sigan. Rodéanos, Señor, de personas que te aman y que te escuchan. Gracias, maravilloso Papá. En el nombre de Jesús oramos con gratitud en nuestro corazón, dándote gloria, honra y alabanza, porque solo vos te la mereces. Amén. Muchísimas gracias por estar de aquel lado, por acompañarme. Este video ya lo vamos a subir a YouTube, también lo van a poder ver.
Así que también dejen sus comentarios en YouTube, suscríbanse a nuestro canal, así podemos aumentar las visualizaciones. Muchísimas gracias y nos vemos cuando nos veamos.